instantes nada más cuáles son estos reclamos. Bajos salarios, reclaman también por las burocracias excesivas que opinan desde la Unión Europea, competencia desleal, según dicen, eliminación de una exención sobre el combustible y restricciones medioambientales. ¿Qué está ofreciéndoles entonces a partir de estos reclamos que hacen los agricultores franceses? ¿Qué ofrece el gobierno francés? La supresión del aumento del diésel de uso agrícola, mayor control entre el sector y distribuidores, ayuda a la bioagricultura, disminución de trámites administrativos y oponerse a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahí está planteado el tema, ¿no? Francia tampoco la tiene fácil. Así es, y dos temas que podemos vincular, dos temas franceses, digamos, que podemos vincular a lo que mencionábamos recién con el contexto alemán, ¿no? Veíamos dos problemas centrales de la política francesa de estas últimas semanas y meses. Por un lado, la ley anti-inmigración o la ley contra la inmigración, que como vos bien señalabas, el Consejo Constitucional francés vetó parte del articulado y sobre todo el articulado que había sido introducido por la derecha de los republicanos en alianza con la extrema derecha del agrupamiento nacional. Recordemos que esta ley no podía ser votada en el Parlamento y se logró finalmente una mayoría a partir de la alianza del partido del presidente Macron con la derecha tradicional, pero también con la extrema derecha, que de hecho reivindicaba esta ley como una victoria ideológica gracias a estos artículos que habían logrado introducir y que finalmente el último viernes el Consejo Constitucional francés vetó en gran parte estas nuevas o esta introducción de nuevas medidas a la ley impulsadas sobre todo por la extrema derecha. Y de la mano de esta situación, bueno, lo que vemos durante los últimos días, la masiva movilización de los agricultores franceses en todo el país, cierta suavización del conflicto durante las últimas horas a partir de una intervención del primer ministro prometiendo ciertas medidas flamante, sí, su primer test, digamos, en el cual promete a los agricultores que no es un sector fácil de administrar en Francia. Recordemos que la agricultura en Francia tiene un peso económico relativamente bajo, pero un peso simbólico muy fuerte y muy importante. ¿Qué están llevando adelante? ¿Lo que conocíamos acá en Argentina como tractorazo? En parte, se están cortando rutas y se prevé una movilización a París durante la semana que si el Atal no logra detenerla, bueno, eso va a traer imágenes y novedades importantes. Interesante que Atal también les prometió que no van a avanzar con el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, ¿no? Sí, o sea que algo que también nos llega de cerca, porque uno de los pedidos justamente de los agricultores tiene que ver con los productos agrícolas que ingresan al país, en un país que ya sabemos que además es proteccionista. En ese contexto Atal les prometió, que sabemos, ¿no? Cuando se habla del Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que Francia justamente es uno de los países que más se opone a que finalmente se avance en ese acuerdo que se viene negociando desde hace ya 20 años. Estamos viendo en ambos casos, ¿no? Para hacer un paralelismo entre Alemania y Francia, que están pagando los vicios de una Europa que fue en su momento muy rica y que necesitó de la inmigración, y que ahora que entra en crisis económica, la inmigración le molesta. En el caso de los alemanes, con la inmigración que llega desde Siria y Turquía, y en el caso de Francia, con inmigración que llega desde el norte de África, ¿no? Sí, la gran contradicción es que, sobre todo en el caso alemán, pero también en el francés, la necesitan y prevén medidas para estimularla. Es la gran contradicción porque hay un envejecimiento de la población notable y una baja en la tasa de natalidad alemana que ya los informes del propio Estado alemán muestran que están en el centro y buena parte en el corazón de la ausencia de crecimiento durante los últimos años, además de las crisis desatadas por la pandemia y otras razones coyunturales como son, bueno, la guerra en Ucrania y la guerra en Medio Oriente. Pero hay políticas previstas para estimular esa migración, lo cual muestra esta gran contradicción. Estamos en un año de elecciones europeas, eso es clave, las extremas derechas crecen en las elecciones europeas y el tema de la inmigración, como vemos tanto en Francia como en Alemania, se pone en el centro de la escena porque se culpa muchas veces a la administración política europea de estar en el corazón de esas políticas migratorias que algunos sectores ponen en el lugar del chivo expiatorio para justificar en cierta medida la crisis que atraviesan buena parte de los países europeos. Sí, agregar solo lo que se suele denominar doble vara, ¿no? Con respecto a lo que decía Sale. Y de hecho me acordaba el caso, saliendo de la Unión Europea, del Reino Unido el año pasado, que tuvo las protestas con los camioneros, y el gran problema que tenían era justamente que gran parte de esos migrantes eran los choferes de esos camiones
elecciones y con la salida de la Unión Europea, entre tantos otros problemas que aún atraviesa el Reino Unido, uno tenía que ver justamente con la necesidad de los migrantes que hacían trabajos que los ingleses no estaban dispuestos a hacer, ¿no? Un poco la doble vara que vemos. Angela Merkel supo sostener la Unión Europea y fortalecerla como nadie. Sin Angela Merkel empiezan a escucharse voces de disconformidad con respecto a la Unión Europea y algunas mismo, como mencionábamos hace instantes, desde el seno mismo de la Alemania, que es el corazón de la Unión Europea. ¿Se está poniendo en discusión? Bueno, estamos en un año, como te decía, de elecciones. No creo que, digamos, estos sectores sean aún mayoritarios como para impulsar una ruptura o una salida, pero... Y menos con el antecedente del Reino Unido. Menos con el antecedente y el fracaso de la Rousseff en el Reino Unido. Y recordemos, por ejemplo, que en la discusión con los agricultores franceses que le piden a su primer ministro que exija medidas a la Unión Europea, bueno, la primera respuesta a tal fue: gracias a la política agrícola común de la Unión Europea, los agricultores franceses reciben 7.000 millones de euros anuales. Es decir, que Europa, además de las razones políticas, tiene razones fuertes económicas para sostener esa unidad.